La cumbre de presidentes del Mercosur, que tendrá lugar mañana en Montevideo, viene rodeada de un nuevo foco de tensión entre los socios del bloque. El jueves pasado, en Nueva Zelanda, el canciller Francisco Bustillo presentó formalmente la solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo. Una vez que se concretó ese paso, el presidente Luis Lacalle Pou ratificó el rumbo de su gobierno. Más oportunidades para nuestro país y nuestra gente, un Uruguay abierto al mundo, publicó Lacalle Pou en su cuenta de Twitter. Pero en las horas previas, el miércoles, los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del Mercosur habían enviado a Montevideo una nota de advertencia. En esa declaración, que también se difundió públicamente, se dice que ante acciones de nuestro país, con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con una dimensión arancelaria y teniendo en cuenta la posible presentación de un pedido de adhesión al Acuerdo Transpacífico, los tres socios se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial. ¿Qué implica para Uruguay la posible adhesión al Acuerdo Transpacífico? ¿Qué se puede esperar ahora mismo, esta semana, de la discusión en el Mercosur? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos. Para eso estamos con Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, director del Instituto de Negocios Internacionales en la Universidad Católica. Ignacio, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar por ubicarnos, por situarnos, por incorporar antecedentes. ¿Qué es el Acuerdo Transpacífico? Bueno, podríamos definirlo como el acuerdo más moderno vigente a nivel internacional, ¿no? Es una zona de libre comercio, es un acuerdo comercial, como vos decías, que tiene 11 miembros, que tiene el antecedente del TPP. ¿Te acuerdas que el TPP estaba en Estados Unidos? Que cuando Trump asume, se va de este acuerdo, entonces queda el CPTPP, pero viene de un proceso, digo, de muchos años atrás, donde ciertas economías con un perfil muy avanzado en reglas de comercio deciden ir firmando acuerdos que son mucho más que aranceles, ¿no? Acuerdos de normas, ¿no? Impulsan esas normas, entonces hay un antecedente al TPP, que es el P4, que eran acuerdos donde estaba Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, y después de ahí se salta al TPP y después al CPTPP cuando se va a Estados Unidos. Entonces, es una zona de libre comercio que se le llama megabloque, Emiliano, porque implican, bueno, países que tienen mucha población, o sea, en total estamos hablando de cerca, 480 millones de personas en ese bloque, que implica mucho en el PIB mundial, cerca del 14%. Entonces, claro, se le llama megabloque porque lo que esa zona acuerde, bueno, genera impactos a nivel internacional. Así que es un acuerdo muy ambicioso y con las normas de comercio más avanzadas a nivel internacional. Vamos a avanzar un poquito más en ese sentido. ¿Alguna información más? Dijimos 11 países, por orden alfabético son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Correcto. Y tú decías que es un acuerdo de última generación. Ya diste algunas de las características, pero a ver, ¿podemos profundizar en eso? Claro, porque tiene un capítulo que es el clásico que todo el mundo conoce, que es cuando bajás aranceles, Emiliano, ¿no? Sí. Pero después, que eso para nosotros es muy importante en algunas economías asiáticas, porque vos con Japón tenés poco comercio y podés generar mucho comercio en términos de exportar productos agrícolas que pagan aranceles muy elevados o que directamente no tienen habilitaciones sanitarias. También tenés el caso de Vietnam, el caso de Malasia. Otros países ya tenés acuerdos comerciales, como el caso de México, de Chile, Perú. En otros estás negociando con el Mercosur, como Canadá, o en otros tenés muy poco comercio, el caso de Brunei, Nueva Zelanda y Australia, incluso competís con Australia y con Nueva Zelanda. Entonces, en la parte de acceso, diría que ingresar a Asia sería lo positivo. Pero después las nuevas normas tienen que ver con servicios, con inversiones, con propiedad intelectual, con compras del Estado. Son más de 30 capítulos, ¿no? Con comercio electrónico. Ahí es donde hay estándares del comercio mundial o estándares de cómo hacer negocios que Uruguay todavía no cumple. Esa es una realidad. Te pongo un ejemplo. A ver, sí, un ejemplo concreto. Sí, en propiedad intelectual,
¿no? Para formar parte del CPTPP se te exige que tú incorpores tratados que hasta ahora no tenés incorporado, por ejemplo. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que si queremos ingresar al CPTPP, tenemos que estar dispuestos a modificar nuestra legislación nacional. Eso es relevante. Bueno, sobre eso quiero volver. Así. Sobre eso quiero volver Sí. a propósito del paso que da Uruguay. Pero para terminar de situar al Transpacífico, tú hacías la historia recién de cómo se creó, de cómo evolucionó. Estados Unidos iba a ser uno de los fundadores, sin embargo, después de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales del 2016, pegó el volantazo, ¿no? Dispuso que su país abandonara aquellas negociaciones de creación del acuerdo. Entonces, ¿qué implicó, desde el punto de vista de lo que es el Transpacífico, qué implicó eso que hoy ocurre, la ausencia de Estados Unidos? Sí, ahí te agregaría un matiz con lo que estabas diciendo, Emiliano. En realidad, Estados Unidos lideró el TPP, que es el antecedente del CPTPP, y lo cerró. Y lo cerró compitiendo ya en un conflicto con China, porque es interesante recordar que China lidera el RCEP, que también es otro megabloque enorme, donde están Japón, Corea del Sur, China, Nueva Zelanda, Australia y los 10 miembros del sudeste asiático. Trump entonces empezó a competir con China a ver quién cerraba primero el primer megabloque a nivel mundial. Lo gana Sí, Trump, pero además, perdón, y un megabloque en torno al Pacífico, casualmente, ¿no? Un megabloque Correcto. generado en torno al Pacífico, con países de un lado y del otro del Pacífico. Pero claro, sin China, ¿no? Ese era el proyecto, el acuerdo sin China. Ese era el proyecto de Obama, no de Trump, perdón, ¿eh? O sea, el que lideró todo esto, el que aceleró al máximo para poder cerrar ese acuerdo, fue Obama, ¿no? Y lo cerró con éxito, porque Obama cierra el TPP y cierra el TPP antes que el CPTPP. O sea, le pega de cierta forma un golpe a China dejándola fuera allí. Pero claro, después viene Trump y se va, ¿no? Y abandona el TPP que ya estaba cerrado. Y entonces ahí empiezan las gestiones para lo que después termina siendo el CPTPP con el marcado liderazgo ahora de Japón. Por eso, ¿qué implica? Implica que pasaste a hacer un acuerdo menos relevante, ¿no? Ujú. Si no está Estados Unidos, imagínate, no es lo mismo en términos de inversiones, de comercio o de PIB mundial que esté Estados Unidos a que no lo esté. Pero de todas formas, hay economías bien relevantes. Se llevaron adelante algunos cambios, o sea, perdió cierta ambición en algunos capítulos, como por ejemplo en propiedad intelectual, pero de todas formas sigue teniendo normas muy, muy avanzadas. Pero el golpe mayor de que Estados Unidos no esté allí, primero que perdió esa competencia con China por Asia-Pacífico, porque China le cerró el RCEP. Y segundo, o sea, es un gran error estratégico de Trump, no cabe la menor duda. Y segundo, claro, el bloque perdió atractivo por no estar la primera potencia a nivel mundial. ¿Está definitivamente resuelto eso? ¿La ausencia de Estados Unidos no tiene marcha atrás? ¿Cómo es eso? Definitivamente resuelto es difícil decir en relaciones internacionales, Emiliano, pero diría que no está en la agenda de Biden regresar o sea, Bueno, ingresar al justamente te lo CPTPP. pregunto porque ahora hay en Estados Unidos un presidente demócrata, bueno, y que Sí. fue vicepresidente de Obama, además. Podría pensarse que ¿Sí? se revisara aquella decisión. Podría pensarse, no está en este momento en la agenda de Estados Unidos, que tiene una agenda bastante compleja, y además Biden se ha visto, ¿cómo decirlo? Se ha visto atraído por esta lógica de defender también la industria nacional y de Mm. responsabilizar a China de lo que ocurre en el mercado estadounidense. Hay allí algo interesante de que nos indica que no vamos a tener un Biden muy ambicioso en la firma de acuerdos comerciales Mm. por el momento. Sí, sí, lo hemos discutido y observado en mesas de análisis internacional acá en el programa, ¿no? A Biden le quedaron resabios de Trump, ¿no? No rompió del todo con Trump, sobre todo en estos asuntos, ¿no? Comercio internacional. No solo no rompió del todo, sino que profundizó, porque su conflicto con China, conociendo a Xi Jinping como lo conoce en el marco de su vicepresidencia de Obama, ha arriesgado mucho. Ha arriesgado mucho. Yo creo que es las tensiones generadas con Taiwán, están más allá de lo que uno esperaba, no son razonables, hay que tener muchísimo cuidado con ese conflicto, es una línea roja para China que Estados Unidos no debe pasar, que no es bueno para la estabilidad internacional. Entonces no solo no cambió la posición de Trump, sino que en algunos puntos la empeoró. Y eso, bueno, ese es uno de los grandes temas hoy del contexto internacional, ¿no? Y una más, los miembros del Acuerdo Transpacífico son todos países que tienen costas sobre el Océano Pacífico, ¿no? Lo hablábamos recién. Ahora, ¿por qué el acuerdo permite que se sumen países que no cumplen con esa condición? ¿Qué ha estado pasando en esa materia? Lo permite porque se imaginó estos megabloques cuanto más
países sumen, siempre es mejor porque logran un mayor entorno de negocios, un mayor mercado único. Entonces, no era razonable pensar que te impidas la posibilidad de que ingrese un nuevo miembro, como ahora el más próximo sería Reino Unido. Te das cuenta que para el CPTPP el hecho de que ingrese Reino Unido es en parte ingresar a toda la Unión Europea, Emiliano, ¿no? Por eso le está costando tanto a Reino Unido avanzar en el proceso de adhesión, que por cierto, aclarar, es el único que ha sido aceptado hasta ahora por la Comisión para crear un grupo de adhesión que está analizando desde febrero del 2021 su ingreso. Entonces, que es bien complejo por las normas de la Unión Europea, porque por más que se dio el Brexit, Reino Unido todavía sigue teniendo una gran cantidad de beneficios en Europa, que eso se trasladaría indirectamente al resto de los miembros del CPTPP. Entonces ahí hay muchos aspectos a tener en cuenta. No quiere decir el que los tratados permitan que ingresen estados que no tienen costa con el Pacífico, que los miembros pueden ponderar o aceptar o priorizar, mejor dicho, que ingresen miembros que tienen costas por el Pacífico. Esa es otra discusión. Tienen la potestad de elegir a los que les parezca que cumple mejor con los estándares o a los que geopolíticamente o económicamente les es más conveniente. Hacemos una pausa y ya continuamos. Estamos en diálogo con Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales. Ignacio, Uruguay ya está negociando un TLC con China y otro con Turquía. ¿Cuál sería la ventaja de sumarse a este otro espacio, al Acuerdo Transpacífico? ¿Me permitís una precisión previa? Sí. Yo no me atrevería a decir que estamos negociando un TLC con China ni con Turquía. Ah, bueno, es una disquisición importante esa. ¿Cómo calificás el estado de los contactos con esos dos países? Claro, yo creo que nosotros hemos terminado el estudio de factibilidad, que para muchos, y los que estamos en esto hace mucho tiempo, es así, es el primer paso de una negociación. Pero claramente, en el caso de China, debe darse el inicio de las rondas de negociaciones que no se dieron. Por lo tanto, hoy técnicamente no estamos negociando un TLC con China, y esto es relevante para cuando hablemos de la declaración un poco amenazante, digamos, de nuestros vecinos de activar controversias con respecto a la elección que estamos tomando. A eso vendremos en unos minutos. No creo que estemos negociando con China todavía, hemos dado un paso muy importante, que es el estudio de factibilidad, se cerró, ahora China está haciendo consultas internas, pero no estamos negociando. Tampoco en el caso de Turquía, que se cerró un memorándum de entendimiento que deriva en lo que se está haciendo en este momento, que es la elaboración de estudio de impacto, pero tampoco estamos negociando. Bueno, entonces corrijo el término. Uruguay ya está en conversaciones con China y con Turquía, con el horizonte de llegar a TLCs con ambos países. Correcto. En ese contexto y con ese antecedente, ¿cuál sería la ventaja de este otro paso? Bueno, ampliar más tu apertura al mundo, porque claro, el CPTPP son 11 economías al mismo tiempo, de las cuales tenés que quitar algunas que ya tenés preferencias en el marco de la LADI, porque tú ya tenés... De hecho, Emiliano, el principal socio comercial de Uruguay en el CPTPP es México. ¿Es México? Sí. Con México tenemos un tratado de libre comercio que firmamos en su momento, autorizados por el Mercosur, ¿no? Interesante, autorizados se firmó un acuerdo marco donde se dijo a Uruguay, usted avance primero y después vamos nosotros. Una fórmula que a mí es la que me gustaría poder seguir con China y esa es la que le gustaría a los propios chinos poder replicar. Es como la excepción, ¿no? Fue una de las pocas veces que pudo hacerse eso. Sí, la única vez que se puede hacer esa excepción, por más que después a la hora de negociar sí hay temas muy diferentes, pero esta es una excepción bien clara que ojalá se pueda replicar para seguir el camino del medio y no tensionar tanto el Mercosur. Entonces, con uno de los miembros del Transpacífico, México, ya tenemos, Uruguay tiene un TLC. Después, ¿qué pasa con Perú? ¿Qué pasa con Chile? También tenés acuerdos comerciales en el marco de la ADI y también son tus principales socios en el CPTPP. Bien. Así que tenés poco comercio con los que no tenés acuerdo, pero es cierto que, bueno, y con Canadá lo estás negociando en el Mercosur. Las negociaciones siempre con el Mercosur es que siempre tienen la velocidad del Mercosur, ¿no, Emiliano? Pero bueno, podemos decir que con Canadá algún momento vas a poder tener algún acuerdo con el Mercosur. Entonces, tu apuesta debería estar en Japón, en este orden, en Vietnam y después en Malasia. Brunei, bueno, no tenés una corriente allí y Australia y Nueva Zelanda es mínimo el comercio que tenés con ellos. Entonces, creo que son las tres economías asiáticas las que realmente podés mejorar tus condiciones de acceso. Entonces, ¿qué le sirve a Uruguay? Le sirve aumentar su capacidad de vender más alimentos y de poder comprar más productos, porque, ojo, siempre que hablamos de apertura de mercados creemos que solo exportar.
No es solo exportar. No nos olvidemos que Vietnam y que Japón nos venden muchísimos productos que nosotros hoy pagamos aranceles, ¿no? Entonces, el hecho de un acuerdo comercial nos puede permitir adquirir tecnología a un precio más barato o adquirir, no sé, autos o televisores a un precio más barato. Entonces, eso también es beneficioso. Así que diría que el aporte está fundamentalmente en eso y después en mejorar el entorno de negocios. ¿Qué es mejorar el Vamos entorno de por partes. negocios? Un segundito Sí. ahí. ¿Qué sectores de la producción nacional se beneficiarían de la incorporación de Uruguay al Acuerdo Transpacífico? Y me refiero, por ejemplo, en cuanto a exportaciones. El agroindustrial, sin lugar a dudas, ¿Sí? ¿no? Los Bien. alimentos procesados y después algunos sectores de servicios también, porque esto no solo regula la baja de aranceles, también regula las condiciones en cómo prestás los servicios a nivel internacional, donde, como sabéis, Emiliano, Uruguay tiene Mm. ventajas competitivas en muchos subsectores de servicios que se pueden ver beneficiados. Pero el grueso va a estar en alimentos y en que Uruguay, si mejora sus condiciones de acceso a mercados que pagan, que demandan muchos alimentos y son muy cerrados como Japón, y podés captar también inversiones para empezar a producir alimentos procesados para exportar a esta región del mundo. Es Mm. un fenómeno normal y esperado de los acuerdos comerciales. Bueno, ahí está. Yo te preguntaba, ¿qué sectores se beneficiarían en cuanto a la exportación? Te podría preguntar también qué sectores se beneficiarían en la importación, porque a ello también aludiste recién. Sí, sí, pero imagínate toda la tecnología que compras de Japón y también de Vietnam, ¿no? Gran parte, entre otras, Samsung está instalada en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Y para que te hagas una idea, solo de celulares, Vietnam exporta más o menos 3 veces lo que Uruguay exporta de todos los productos en un año. Mm. Es impresionante la cantidad de tecnología que va a seguir teniendo origen de Vietnam o la misma de Japón o algunos productos que pueden venir de Malasia. Sin lugar a dudas, allí nosotros tenemos algunas excepciones en el Mercosur en cuanto a los aranceles, pero todavía pagamos muchos aranceles en un Mm. país que ya es caro de por sí. Mm. Entonces, siempre hay que pensar que bajando los aranceles del 10, 15%, 20% que pagamos para muchas importaciones, podría generar esto más competencia, más diversidad de productos y a un precio menor en el mercado interno. Bien. En cuanto a inversiones, que también apareció citado recién. En inversiones, directamente Uruguay ya tiene una red de acuerdos de inversiones muy relevantes. Está muy avanzado en la firma de acuerdos bilaterales de inversiones. Viste que las inversiones a veces se negocian con acuerdos específicos bilaterales. Y Uruguay en eso, bueno, naturalmente, por nuestro mercado tan pequeño, tenemos que dar muy buenas condiciones para atraer inversiones. Eso es así y pasa en todas partes del mundo. Entonces allí estamos bastante bien, podemos con algunos países mejorar este punto, pero yo creo que es más indirecto el beneficio porque este tipo de acuerdos de normas, que se le llaman, lo que buscan es, toman las mejores prácticas de los estándares de comercio que hacen que todo fluya más rápido a la hora de hacer un negocio. Ujú. Entonces mejorás mucho la facilitación del comercio, mejorás mucho la transparencia, o sea, estás en estándares cada vez más elevados, lo que hace que tu mercado sea más atractivo. Mm. Entonces, por más que ya tengas un acuerdo de inversiones, si a la vez pasás a tener estándares más elevados, que por cierto algunos pueden traer debate a nivel nacional, porque como decía, implican cambiar la legislación interna, puede generar eso que algunas empresas se vean más favorecidas a invertir. ¿Pero hay algún rubro en particular en el que podríamos captar inversiones de ese origen? No, pero eso es en general. Mm. Por supuesto que la industria manufacturera, la logística, la tecnología, tiene potencialidad Mm. muy relevante ahí, pero Bueno. son cosas difíciles de identificar. Es mucho más fácil analizar los impactos a nivel de corrientes de comercio o incluso de servicios que qué puede pasar por la mejora de los estándares de negocios. Eso es algo que uno no lo puede trasladar rápidamente a comercio, en términos de PIB, de empleo, es bastante más difícil. Son fenómenos dinámicos de los acuerdos comerciales, que allí están y hay que considerarlos, pero si tú me decís, Ignacio, ponerle un número a esto, no te lo puedo poner porque la metodología de impacto de los acuerdos no lo permite o es poco precisa en ese sentido. Yo te estaba preguntando en busca de beneficios para Uruguay de y la incorporación al Acuerdo Transpacífico. No te planteé inconvenientes o concretamente perjuicios. ¿Hay sectores de la producción nacional que se enfrentarían a competencia complicada? En Vietnam puede todo. ¿Viste las discusiones que se dan con China en algunos sectores de textiles, de calzado? Textiles en Uruguay está prácticamente, bueno, pero la vestimenta o el calzado, algunos sectores de plástico. Vietnam podría tener un efecto en este sentido. Yo creo que es muy menor, es muy manejable, porque el verdadero ajuste de la industria nacional Uruguay lo realizó en la década del 90 con el Mercosur.
queda poco para hacer así en términos de impacto por bajar un arancel. Pero bueno, en corrientes comerciales sí puede darse algo de Vietnam, pero no mucho más porque ya con el resto de los países o comerciás muy poco, o como ya decíamos recién, tenés acuerdos comerciales. Después sí pueden darse algunos reclamos, Emiliano, a nivel de algunos sectores que se puedan ver afectados por los cambios de legislación nacional que tenés que llevar adelante. Ahí vamos a lo que hace un rato ya aparecía mencionado. Y para entrar a ese capítulo hay que resaltar que en el caso del Acuerdo Transpacífico, los aspirantes a nuevos miembros no pueden negociar el ingreso, ¿no? Simplemente tienen que cumplir una serie de estándares. En definitiva, lo que hace un país es adherir al Acuerdo Transpacífico, sumarse a una serie de condiciones que ya están definidas previamente. ¿Algo que puedas agregar en esta materia? No, que es muy importante ese punto, porque es un acuerdo de adhesión. Digamos, tú tenés los estándares y tenés que ver qué cumplís y qué no cumplís. Y eso es lo que hace la comisión cuando decide estudiar tu caso, que hasta ahora ya está formalizado el de Reino Unido, como te comentaba, que es el único que se está estudiando. Formalizó China, Taiwán, Costa Rica, Ecuador, y Corea del Sur lo está haciendo a la inversa. Corea del Sur está haciendo algo, lo formalizó a nivel interno, está llevando adelante los cambios para poder ingresar y después va a solicitar la nota. O sea, también está en proceso, pero de una forma un poco distinta. Pero sí, allí hay algunos... Acá no se negocia, aclaremos eso entonces. No es como no se negocia. Lo que ahora se va a encarar con China, cuando llegue el momento de las negociaciones, donde, por ejemplo, se puede establecer, o Uruguay puede pedir un periodo de protección para uno o varios sectores de su producción, ¿no? Esa es la gran diferencia con China, sin lugar a dudas, porque con China además, uno cuando repasa todos los acuerdos que ha firmado China, son muy pragmáticos los chinos, ajustan mucho lo que negocian con la contraparte, con el país que están negociando. Entonces hay muchos cambios en algunos capítulos de compras públicas, de compras del Estado, de propiedad intelectual, que China no le exigiría a Uruguay, o como decís, podés tener una gran cantidad de exclusiones en algunos sectores productivos que se pueden ver dañados con China. Tenés margen para negociar. En el CPTPP tenés algún margen para preservar algo, pero no tenés margen para cambiar las condiciones. Las condiciones son estas, las cumplís, y si no las cumplís no podés ingresar. Y en particular hay todo un aspecto por el lado normativo, decías, ¿no? ¿Qué normativas tendría que adaptar Uruguay para que efectivamente se lo aceptara en el Acuerdo Transpacífico? Son muchas, hay algunas que tienen que ver con cómo operan las compras del Estado, o sea, los márgenes que se le dan de preferencias a las empresas nacionales, tenés que validar todo eso, cómo trabajan las empresas públicas en términos de transparencia. El caso más polémico es el de propiedad intelectual, donde directamente te pide el capítulo de propiedad intelectual que vos incorpores tratados internacionales que Uruguay no tiene incorporado. Allí está el que se ha discutido más, es el PCT, el Acuerdo de Cooperación de Patentes, que eso implicaría, digo siempre implicaría, porque los estudios, bueno, hay diferentes impactos, pero los estudios lo que responden es, bueno, que implica que la Oficina Nacional de Patentes empieza a tomar información a la hora de evaluar el registro de una patente de todo el resto de las oficinas internacionales que forman parte de este acuerdo. Eso facilitaría, de cierta forma, el registro y la aprobación de patentes, lo que tiene efecto en varias industrias nacionales que trabajan mucho con los genéricos, que puede ser la que conocés seguro, que tiene que ver con los medicamentos, ¿no? Los laboratorios nacionales de medicamentos, que tienen un rol importante en la industria nacional, pero también los agroquímicos, que tienen un rol en la producción agrícola del país, que es bien relevante. Entonces, y después hay en propiedad intelectual otros desafíos adicionales. El PCT es solo un ejemplo, pero con esto para decirte que no, hay que discutirlo, porque de momento que tú tenés que modificar la legislación nacional y eso puede afectar a algún sector industrial o productivo, bueno, seguramente se dé el debate, ¿no? En los dos frentes que acabas de mencionar, compras públicas y propiedad intelectual, en esas dos materias puede haber perjuicios. Más que perjuicios, cambios en la legislación nacional. No digo, en el cambio que haya que hacer en la legislación nacional puede haber sectores perjudicados.
Sí, claro, sí, 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 evidentemente. Después se tiene que negociar si se gana más de lo que se pierde, cómo se negocia con estos sectores, pero no es un hecho que haya que simplificar. Son sectores de relevancia a nivel nacional, que tienen su voz, también las empresas públicas, que están asociadas también al poder de los sindicatos, Emiliano, que es otro aspecto que se debe tener en cuenta. Entonces, cualquier cambio que implique modificar la legislación nacional y que eso tiene efectos en un sector productivo, bueno, se debe contemplar como parte de la discusión. Eso no quiere decir que Uruguay no siga adelante con su apertura internacional, pero como siempre ocurre en las negociaciones, uno debe contemplar todos estos aspectos que son parte de, digamos, de las discusiones domésticas. Pero entonces, justamente este requisito en particular, el de la adaptación de la normativa, ¿no puede terminar complicando el consenso interno en este paso, en cuanto a este paso que ha impulsado, que está impulsando el gobierno de la calle Pou? Podría, creo que dependerá de cómo se maneja el asunto, no hay que simplificar, hay que discutir, hay que hablar con estos sectores, como ha ocurrido con otras negociaciones, también en su momento, cuando se negoció el acuerdo Mercosur-Unión Europea, se generaron algunas discusiones internas que se superaron y finalmente el acuerdo se cerró con un marcado apoyo de Uruguay. Y con China también no hemos negociado y todavía tú habrás escuchado a muchas personas que están en contra de avanzar con el TLC con China, ¿no, Emiliano? Sí, claro. Y entonces esas discusiones domésticas están. Con el CPTPP se van a dar. ¿Por qué se van a dar? Por la diferenciación que decíamos recién con el caso de China, con el caso eventual de Turquía, de que el CPTPP es el acuerdo más avanzado en normas a nivel internacional que te exige estándares que Uruguay no cumple. No quiere decir que con modificaciones no las pueda cumplir, pero hoy no las cumple, debemos ser claros con eso. Y a ver, ¿es bueno para Uruguay hacer esa adaptación? ¿Esos cambios son necesarios para Uruguay o no? Es un capricho del Acuerdo Transpacífico que nos va a entreverar las cosas acá. Bueno, lo que ocurre es que los países que forman parte del Acuerdo Transpacífico tienen ya mucho terreno ganado en este sentido. Quiero decir que Uruguay, me parece que por formar parte del Mercosur, ha relegado una discusión de cómo vincular la apertura internacional al desarrollo del país. Lo que estamos discutiendo al final, de si vos incorporás un acuerdo internacional sobre patentes, si tus empresas públicas actúan de determinada forma, cómo utilizás la herramienta de las compras del Estado, estás discutiendo de políticas de desarrollo al final. Entonces, te estás discutiendo de qué país querés ser de aquí a 20 años y cómo utilizar los acuerdos comerciales para qué país querés ser. No sé si en Uruguay hemos discutido esto con profundidad. Ese es buen punto, ¿no? Ese es un buen punto. Porque, claro, cuando se habla de apertura comercial, la apertura tiene dos caras, ¿no? Claro. La apertura tiene dos caras. La apertura tiene qué beneficios podemos obtener y por otro lado, lo que nos impongan, entre comillas, de afuera, ¿no? Totalmente. Tiene dos caras en lo que te abrís y en lo que ganás por la apertura. O sea, tiene caras en algunos empresarios que legítimamente te dicen, mirá, yo trabajo y quiero que mi sector esté protegido porque quiero vender al mercado local o quiero vender al Mercosur. Eso no es legítimo. Eso es legítimo, hay que discutirlo, pero el Estado, el gobierno, es el que tiene que definir si ganás más de lo que perdés y decidir avanzar. Ahora, en normas es una discusión mucho más mucho más compleja, porque cuando vos incorporás normas que son lideradas fundamentalmente por los países desarrollados, tenés que ver si esas normas están o no alineadas al país que querés ser. Y el país que querés ser no siempre está bien claro, ¿no? Yo creo que es una discusión que Uruguay se debe. Me parece que nosotros sí, hay algunas señales en cuanto a querer seguir, digamos, avanzar en términos de tecnología, tenemos un avance en todo lo que tiene que ver con la energía renovable, con las energías renovables, con algunos proyectos concretos así bien interesantes en hidrógeno verde, tenés una competitividad en la agroindustria, pero no sé si estamos pensando esto en el largo plazo. De hecho, hay que ser claros con esto. Todas las discusiones de largo plazo que nos hemos dado en Uruguay han fracasado. Las que tienen que ver con, por lo menos con el comercio internacional, han fracasado. De hecho, hoy tampoco hay un consenso claro en Uruguay de qué hacer con el Mercosur, Emiliano. No. Y es fundamental que exista un consenso claro de qué hacer con el Mercosur. Nadie se anima, yo lo he planteado, pero quedo muy solo con esto. Nadie se anima a discutir realmente la pertenencia a Uruguay al Mercosur. Eso es una locura. No, ¿y cuánto más vas a esperar? ¿30 años más? Y esta discusión no es el Mercosur una discusión menor, es una discusión central, porque la apertura internacional y la firma de acuerdos comerciales tiene que tener claramente una relación con la política de desarrollo y con el país que imaginás dentro de 30 años, porque si no, vas tomando acciones que son poco claras en ese sentido.
Después de esta pausa, justamente me gustaría que examináramos lo que está pasando en el Mercosur con estos pasos que da Uruguay. El tipo de reacciones que se han conocido, qué puede pasar en Montevideo en estos días, qué puede implicar el cambio de gobierno en Brasil cuando asuma Lula. La política de apertura comercial del gobierno va a tener un lugar central en la agenda de esta semana. ¿Por qué? Bueno, porque hoy se inicia en Montevideo una nueva cumbre del Mercosur y uno de los temas que se discutirán es la solicitud de adhesión que Uruguay presentó en el Acuerdo Transpacífico, una de las áreas de libre comercio más grandes del planeta. ¿Qué es lo que está en juego? Ese es el tema esta mañana en la entrevista central. Estamos con Ignacio Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica. Ignacio, el miércoles pasado Brasil, Argentina y Paraguay enviaron una nota conjunta a Uruguay. En ella señalan los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay, ante el Grupo Mercado Común del Mercosur, dicen que ante acciones de nuestro país, de Montevideo, con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con una dimensión arancelaria y teniendo en cuenta la posible presentación de un pedido de adhesión al Acuerdo Transpacífico, los tres socios se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial. Primera pregunta, ¿qué lectura hiciste de esa declaración? Me sorprendió porque es una declaración en la que está Brasil, primer punto, y Bolsonaro todavía no se fue. Entonces, allí está claro que Itamaraty, que siempre tuvo una visión bastante distinta a la de Guedes, a la del Ministerio de Economía respecto a la flexibilización de Uruguay, vuelve ya a adelantarse a lo que va a ocurrir en el gobierno de Lula, que sabemos que... Lo que tú decís es, durante el gobierno Bolsonaro y sobre todo a instancias del ministro de Hacienda, Guedes, desde Brasil hubo como un dejar hacer a Uruguay, una cosa así. No me cabe duda. Que no era lo que podía esperarse de la posición tradicional de Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Por supuesto, y que de hecho nunca fue claro. O sea, no, lo que ocurre es que lideró Guedes esa discusión. La discusión de bajar el arancel del Mercosur asociada a la flexibilización de Uruguay, que de forma tácita lo dejó avanzar, la lideró Guedes. Entonces ahora se está dando un cambio, de vuelta, por supuesto, Itamaraty va a tomar el control de las relaciones internacionales en Brasil, y esto se puede ver reflejado en esta declaración, que es llamativa por un tono, si se quiere, un poco amenazante de más, y que hay que tomarlo, me parece, como un mensaje político, no como algo real de que pueda ocurrir algún tipo de reclamo formal, ¿no? Si bien el punto de partida de la declaración es la presentación de la nota de Uruguay aspirando a integrarse al Acuerdo Transpacífico, también está aludiendo a las otras conversaciones abiertas por el gobierno de la calle Pou, ¿no? La de China, la de Turquía. Sí, lo que ocurre es que ahora con el CPTPP lo formalizó. Antes los reclamos se estaban dando a nivel de los cancilleres, en las cumbres, veíamos las tensiones entre los presidentes en las cumbres presidenciales, también los negociadores nos contaban que en las reuniones de negociación existían intercambios tensos, existieron documentos también, que algunos de ellos nunca se hicieron públicos, que se intercambiaron posiciones para ver cómo llegábamos a un acuerdo en la flexibilización. Hay un proceso. Estas diferentes interpretaciones jurídicas sobre lo que se puede o no se puede hacer en el Mercosur estaban y estuvieron siempre. Ahora, lo que llama la atención es la formalización de esta declaración, que se hace pública de forma conjunta entre todas las cancillerías, con un Brasil incluido, antes de la cumbre. Eso ya marca el contexto de lo que va a ocurrir a partir de hoy. Hubo reacciones, en el espectro político hubo planteos. Por ejemplo, el senador Daniel Cayani del Frente Amplio señaló que la de Argentina, Brasil y Paraguay es una advertencia institucional delicada. Recordó que nunca había sucedido que los representantes permanentes de esos tres países, que además pertenecen a diferentes gobiernos, comunicaron por escrito una advertencia a Uruguay acerca de una medida que Montevideo tomó de forma unilateral y que básicamente lo deja un poco aislado del bloque regional. ¿Efectivamente es una situación delicada esta? A mí me parece que en el Mercosur hemos tenido... Esta es una declaración de funcionarios de medio rango en el Mercosur. No es que los propios cancilleres han firmado esta declaración o que...
hay un cambio de gobierno, hay que conversar ahora con Lula, no debemos dimensionar. Por supuesto que hay que tomar nota. No quiere decir que no haya que tomar nota, hay que tomar nota. Y esto nos está adelantando lo que ya sabíamos. Ya sabíamos que el contexto iba a cambiar con Lula. O sea, desconocer esto es un gran error. Creo que hasta lo hemos conversado en alguna oportunidad, Emiliano. O sea, quedaban pocos meses para la flexibilización del Mercosur en términos en cómo la conocíamos. Ahora hay que ajustar nuestra estrategia con el nuevo gobierno de Brasil y esta declaración, que es importante porque está Brasil, ese es el gran cambio, bueno, nos adelanta esa posición de Lula que es más tendiente a seguir negociando conjuntamente. Desde el punto de vista diplomático, ¿fue un gesto adecuado el que llevó adelante de nuestro país? El de que el canciller Bustillo viajara a Nueva Zelanda para entregar la carta de intención de adhesión justo antes de la cumbre del Mercosur. Sí, discutible. Discutible si era el momento, discutible si no era mejor esperar hasta la asunción del gobierno de Lula, discutible si no es mejor focalizarse más en China y después esperar para dar el paso al CPTPP. En política internacional y en estrategias diplomáticas, bueno, hay muchas opciones, ¿no? O sea, yo no las comparto todas, algunas las haría distinto, pero bueno, hay que estar allí, por algún motivo se dio la oportunidad de avanzar ahora. Creo que lo que quiso hacer Uruguay es intentar generar el hecho antes del cambio de gobierno, ¿no, Emiliano? Uno tiende a pensar que es eso lo que se quiso hacer, dejar ya el antecedente. Entonces tú arrancás con Lula con dos antecedentes, con el estudio de factibilidad cerrado y con la formalización de la adhesión. El hecho de que viaje el canciller a entregar a Nueva Zelanda, que es el depositario del tratado, sí es algo que se hace así, eso está correcto. Uruguay también cumplió con tener diálogo con todos los 11 miembros para ver qué pensaban de la posibilidad de que ingrese Uruguay, eso también se hizo, ya se hicieron los deberes en ese sentido. Bueno, ahora ahí quedó la presentación y ahora estamos a la espera de que, bueno, no depende de nosotros, ¿no? Ya ahora depende del CPTPP. Pero, por ejemplo, ¿es factible que haya sanciones? Hablan en el comunicado los tres coordinadores que lo firman, hablan de la posibilidad de se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial. ¿Es posible esto? No están negociando nada hasta ahora. Entonces, sí pueden ellos, cuando hay diferentes interpretaciones jurídicas sobre el tratado, y es lo que hay ahora, porque Uruguay dice que puede negociar porque entiende que la decisión 32/0 no está vigente. Esa es una lectura, esa es una interpretación jurídica que se hace del derecho, en este caso, del derecho derivado. Recordemos, esa resolución fue aprobada efectivamente por los jefes de gobierno de los países del Mercosur, pero después no fue convalidada en los parlamentos, ¿no? Esa decisión del Consejo de Mercado Común, que es el máximo órgano del Mercosur, fue aprobada en los ámbitos donde participan Cancillería y los Ministerios de Economía, y después estaba la discusión de si debía o no debía ser incorporada por los estados. Y como no aclaró, no fue incorporada, y de hecho la propia Secretaría del Mercosur y la jurídica de la Secretaría del Mercosur considera que no está vigente esa norma. Ingresando a la página web se puede comprobar de que esa norma no está vigente de acuerdo al Mercosur. Pero más allá de esa discusión, por eso Uruguay dice no está vigente, yo puedo avanzar, algunos alegan que lo que se incumple es el Tratado de Asunción. Entonces, lo que hay acá es una diferencia de interpretación jurídica. ¿Cómo se resuelve eso? Con el sistema de solución de controversias del Mercosur. Y eso es lo que se puede desprender de esa declaración, que los miembros del Mercosur pueden activar el sistema de solución de controversias contra Uruguay por el camino que está siguiendo. Y entonces se laudaría a favor o en contra de Uruguay de si puede o no puede cerrar acuerdos comerciales de forma bilateral. Pero ojo, eso habría que hacerlo cuando tú negocies preferencia. Tú no estás negociando, o cuando vos firmes el acuerdo, o cuando el mismo entre en vigor. Que no es el momento. Y no parece ser el momento, por eso yo creo que es más bien un mensaje político que algo realmente concretable desde el punto de vista jurídico. Y ahí voy a lo que dijiste hace unos minutos, en cuanto a que este comunicado, esta declaración, incorpora el cambio de gobierno, incorpora que asumirá a Lula como presidente el 1 de enero en Brasil. Efectivamente, cabe esperar de Lula una posición tan drástica como esta que dice el texto, ¿no? Adoptar eventuales medidas en los ámbitos jurídico y comercial. ¿Va por ahí o Lula, según algunos trascendidos, iría
¿cómo decirlo? En un camino un poco más contemplativo, un poco más proclive a buscar soluciones a los problemas que ha esgrimido Uruguay. Y si Lula vuelve a la presidencia, por lo que dicen que vuelve, Emiliano, y definitivamente uno tiende a pensar que no entraría en un conflicto con un país del tamaño de Uruguay. Uh-huh. Porque si realmente pretendés liderar, si realmente pretendés tener una influencia política en toda América del Sur, si pretendés realmente sentarte en asientos de relevancia en los organismos internacionales, si pretendés cumplir un rol de global player, ¿no? Pero para ello, primero siendo un líder regional, me parece que entrar en un conflicto de esta naturaleza con Uruguay no sería lo razonable. Por eso hay que volver a conversar con Lula, hay que explicarle que nos sobran argumentos y posiciones claras respecto a la posibilidad de avanzar bilateralmente, pero conversando al más alto nivel político, en su sentido más amplio. Entonces yo creo que sí que no creo que esta declaración refleje plenamente el camino que va a seguir Lula. Te lo Por pregunto más que sí porque la semana pasada entrevistamos acá en Perspectiva a Luis Dulci, vicepresidente del PT, un hombre muy cercano a Lula, que él señalaba, cuando le planteábamos estos temas, Lula está dispuesto a buscar soluciones, está dispuesto a atender las inquietudes de Uruguay y dialogar en busca de alternativas, a ir al fondo, digamos, al fondo de por qué Uruguay está dando estos pasos. Las soluciones que puede dar Lula son complicadas, porque también te puede decir vamos todos juntos y después vamos a los tiempos del Mercosur. Podemos entrar en un engaño que ya han salido varias notas en este sentido que hay que tener cuidado. Bueno, justamente, y engancho eso, lo que decía Dulci, con lo que publicó Búsqueda el jueves pasado, ¿no? Lula transmitió a dirigentes políticos de izquierda de la región que la intención de su gobierno es impulsar desde el Mercosur una negociación conjunta con China, pero no de un TLC. El plan es buscar acordar en 5 o 6 ítems que sean de interés del bloque con el liderazgo de Brasil. Incluso, bueno, que en esa línea se señalaba en el artículo, habría sintonía con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Claro, no me llama la atención esa sintonía, naturalmente. Lo que digo es, esos 6 ítems a mí me parecen muy bien, que lidere Brasil, me parece muy bien, pero agregame también el ítem de un TLC donde Uruguay avance de forma independiente y después se sume el resto. O sea, eso que vos planteás podría ser un acuerdo marco donde se negocien esos 6 ítems con el liderazgo de Brasil. Uruguay no pretende quitarle el liderazgo de Brasil, ¿no? Brasil es el 70% de cualquier cosa que se te ocurra del Mercosur. Por cierto, es la segunda vez que el presidente Bolsonaro no va a estar presente en la cumbre presidencial, ¿no? Entonces, en el 2022 tuvimos a un Brasil ausente y es el 70% de Mercosur. Creo que es un hecho histórico a destacar. Pero lo que digo es, está bien, cerrás ese acuerdo marco y avanzás, pero no quieren un TLC. Es evidente que China y Argentina tienen relaciones muy profundas con China, pero no quieren un TLC, que es lo que querés vos. Entonces tenés que ver cómo convencés a Lula de que te permita seguir ese camino, porque si no te vas a quedar sin esa posibilidad, que es la que realmente está apostando Uruguay, ¿no? Para terminar, doctor Bartesagui, ¿qué cabe aguardar? Porque Uruguay tiene en marcha las conversaciones con China y, por otro lado, las conversaciones con Turquía. Ahora suma este escrito, este pedido de ingreso al acuerdo transpacífico. ¿Cómo son los tiempos? ¿Qué puede estimarse en cuanto a un cronograma en cada uno de los 3 carriles? Bueno, teniendo en cuenta, por otro lado, estas reverberaciones que pueden darse dentro del Mercosur. Muy difícil poder plantear tiempos. Muy difícil porque no dependen de nosotros. Nosotros estamos convencidos a querer salir a bailar, pero ahora estamos buscando la pareja de baile, ¿no? O sea, y el tango se baila de a 2, no podemos bailarlo solo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es mover todas las estrategias diplomáticas necesarias para que lo de CPTPP, que no depende de nosotros, no sea bloqueado por las embajadas de Brasil, Paraguay y Argentina en los miembros del CPTPP. Tenemos que trabajar allí para explicar cuál es la posición de Uruguay, y lo mismo hay que trabajar con mucha intensidad en el caso de China. Hay que volver a focalizarse con China, que es lo que está más cerca, que es en donde tienes que dar algunas señales con el nuevo gobierno de Brasil. Hay que trabajar diplomáticamente fuerte allí, pero es muy difícil, lo de Turquía es todavía más lento, es muy difícil plantear, bueno, qué es lo que puede llegar a ocurrir. Lo que sí podría adelantarte es que pienso que lo más próximo sería, si hacemos las cosas bien, es China. Lo demás va a demorar bastante más tiempo. Y pero lo más próximo, en el caso de China. ¿qué quiere decir? ¿2020 qué?
2023, 2024. Poder llevar adelante las necesarias acciones políticas y diplomáticas para dar señales positivas a China y poder iniciar las negociaciones en el año que viene. Esa es la expectativa. O sea, con China tú decís que lo mejor posible, lo mejor que puede vaticinarse es comienzo de las negociaciones el año que viene. Sí, claro, pero si es que das algunas señales en ese sentido. Y eso después va a llevar su tiempo. Y después lo del CPTPP depende de que la comisión del acuerdo apruebe el ingreso de Uruguay, cree un grupo de adhesión que recién te va a empezar a analizar desde el punto de vista de tu política comercial si cumplís o no cumplís con los estándares del acuerdo. Y ojo, estás en cola, porque recordá que ahí primero tiene que el CPTPP eliminar a Taiwán, eliminar a China, y tiene que ver qué hace con Ecuador, con Costa Rica, y después hay que ver si no se mete en el medio Corea del Sur, por esto que yo te decía, de que ya tiene decidido ingresar, pero todavía no presentó la nota, pero está haciendo las reformas que necesita para poder ingresar. Entonces así está la discusión de qué lugar le van a dar a Uruguay en el CPTPP, teniendo en cuenta de que no tenemos costa en el Pacífico y somos un país muy pequeño, ¿no? Lo último, me llamó la atención una observación que leí tuya sobre la dificultad que implica para la Cancillería encarar al mismo tiempo estos tres frentes. ¿Qué pasa? ¿No hay equipo suficiente? Equipos negociadores hay muy buenos y yo te agregaría los equipos de Ministerio de Economía, Emiliano, son muy relevantes. Allí está la asesoría de política comercial que juega un rol también muy importante. Sí, claro, perdón, esto no es solo Cancillería, de acuerdo. Sí. No es solo Cancillería, trabaja un equipo bien importante en el Ministerio de Economía relacionado con estos temas, trabajan en conjunto con Cancillería. Capacidades técnicas siempre las podemos mejorar, siempre precisamos más equipos. Yo creo que sí que tenemos un problema de equipos para poder enfrentar tantas negociaciones al mismo tiempo. Esta es una realidad. Necesitaríamos muchísimos más estudios, necesitamos definir muchas más posiciones, hablar mucho más con los sectores productivos que marcan las posiciones. No es fácil emprender tanta negociación al mismo tiempo, especialmente la del CPTPP. La del caso de China y Turquía es un poco distinto porque, como decíamos, los estándares que se exigen allí son más parecidos a los que Uruguay tiene vigentes. En el caso del CPTPP, implicaría tener un equipo importante de técnicos evaluando los cambios legislativos que se deben llevar adelante para poder incorporarse a este acuerdo, ¿no? Doctor Ignacio Bartesay, director del Instituto de Negocios Internacionales en la Universidad Católica, gracias por acompañarnos esta mañana con este análisis. Todo gusto, un abrazo. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias.